Y está, como siempre, el tema historia universal. Estamos a unos días de terminar el módulo de historia universal, entonces les voy dando un poquito el resumen para que no se vayan olvidando siempre en lo correspondiente a este tema. Hemos comenzado diciendo que la edad antigua es el inicio de la historia, la edad antigua, media, moderna y contemporánea es la división de lo que es historia. Un primer detalle es la edad antigua, para no olvidarse, año 5000 aproximadamente es el inicio de lo que va a ser la edad antigua, hasta el año 476 después de Cristo. Siempre vamos detallando, siempre les voy dando el detallito, siempre recordándoles, cada vez que decimos antes de Cristo tiene que ver con la edad antigua. Y cada vez que mencionamos después de Cristo significa en realidad lo que va a ser todo lo que es la edad media, moderna y contemporánea posteriormente. Entonces, en el caso de la edad antigua hemos mencionado que se ha desarrollado justamente a partir de diferentes civilizaciones, como por ejemplo el caso de Mesopotamia es el desarrollo, una de las civilizaciones más antiguas del planeta. El siguiente hemos mencionado va a ser justamente China. Cada una de estas tiene sus correspondientes avances culturales y específicamente hemos mencionado la escritura como avance principal acerca de ambas civilizaciones y en realidad de todas las civilizaciones. En el caso de China, lo más sobresaliente va a ser la muralla china, como lo habíamos mencionado en su momento. Otro de los detalles importantes va a ser Egipto también, otra de las civilizaciones. Se desarrolla a partir del 3000 antes de Cristo, hemos mencionado. Lo más destacado de lo que va a ser Egipto va a ser el caso de las pirámides y posteriormente el otro detalle importante que va a ser Grecia, con el desarrollo de la política, específicamente la democracia. Hemos mencionado, también tiene otros avances importantes en cuestiones de teatro, literatura, historia, matemáticas, medicina y otras más. Al igual que todas, igual que los egipcios, los griegos tienen escritura, el alfabeto y también el caso de los jeroglíficos. Posteriormente se desarrolló el Valle del Indo, que va a ser otra de las civilizaciones importantes, una de las más peculiares porque había desaparecido en plena edad antigua. Es un detalle muy curioso, que no hay que dejarlo pasar, siempre les digo. Es muy curioso ese detallito que en la misma edad antigua desaparece y no tenemos datos específicos sobre su historia. En cuanto a la cultura y avances culturales, lo hemos mencionado, va a ir desarrollando escritura, va a desarrollar el trabajo de los utensilios de metal y demás. Pero en el caso de la escritura, no se sabe hasta el día de hoy el significado, decíamos. Otra de las civilizaciones importantes va a ser justamente Roma, con la creación de algo muy interesante como invento, la República. Esta misma Roma que nace el año 27 a.C. se va a desarrollar como civilización, pero lamentablemente este imperio va a dividirse en dos. Posteriormente nace lo que va a ser el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. Posteriormente, cada uno de estos se va a ir dividiendo, teniendo sus propios emperadores y lamentablemente cayendo en su momento respectivo. Otro detalle importante ahí es el inicio de la Edad Media, justamente con la caída del Imperio Romano de Occidente, y a partir de ese momento se va a desarrollar otro tipo de política en base a lo que va a ser el emperador, pero estamos hablando del emperador del Imperio Carolingio. Hablamos también del Papa como otra de las figuras importantes en ese tiempo en cuanto a poder, y posteriormente el califato. Los árabes se asumen ahí se asoman, mejor dicho, en la historia universal en ese tiempo. La Edad Moderna, hemos mencionado, con diferentes tipos de acontecimientos, nace con la caída del Imperio Romano de Oriente y se va desarrollando justamente con distintos tipos, decía, de acontecimientos, como es el caso del humanismo, el Renacimiento,
posteriormente va a ser la Reforma Protestante, la Ilustración y posteriormente también se desarrolla la Revolución de las 13 colonias inglesas, Estados Unidos, la Revolución Francesa y posteriormente nace, vamos a decir así, la Edad Contemporánea, la cual estamos observando ahora. Hemos mencionado dentro de lo que va a ser la Edad Contemporánea, uno de los casos principales importantes, el caso de la Revolución Industrial con la máquina de vapor, el capitalismo hemos mencionado también, otro de los inventos importantes. Posteriormente hemos especificado que se desarrolla también la Revolución Rusa en ese tiempo, y justamente lo que estamos observando desde el día de ayer, el caso de la Primera Guerra Mundial. En el caso de la Primera Guerra Mundial ya hemos especificado los antecedentes, el caso de el inicio de 1914-1918, un detalle, perdón, que no sé si les había comentado, no se recuerdo si es que no, el nombre de la guerra. Creo que se me pasó el día de ayer, no me acuerdo si les dije. El nombre de la guerra no era Primera Guerra Mundial al inicio, es decir, nadie tenía, siempre les digo, la idea de tener una Segunda Guerra Mundial en algún momento. Entonces, lo que ha sucedido acá es que simplemente se le ha colocado el nombre de la Gran Guerra. No sé si es que no les he dado ese detallito, vayan tomando nota. Se llamó la Gran Guerra. Estamos hablando ahí en el 1914. Ese es el nombre con el cual ha nacido, pero posteriormente, en el año 1930, se va a cambiar el título a Guerra Mundial. Ojo, no dice primera, sino simplemente dice Guerra Mundial en 1930. Y posteriormente, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ahí se va a establecer un poco más en detalle por los historiadores y estudiosos del asunto, que se va a llamar Primera Guerra Mundial, y el segundo evento importante, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este el detalle, no se vayan a olvidar para nada, ese es el nombrecito con el cual ha nacido esta Primera Guerra Mundial. Lo que hemos especificado el día de ayer es el antecedente que tiene que ver con este punto importante. Hemos mencionado la toma de Bosnia, después la creación de movimientos nacionalistas en Serbia y con ello grupos terroristas. Y ahora vamos con el detalle del 28 de junio que hemos mencionado el día de ayer también, el asesinato de este personaje, el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. Hemos mencionado que este personaje en realidad es o fue heredero al trono del imperio austrohúngaro. Al ser heredero, es el punto clave del inicio de todo el conflicto. Otro detalle importante de este personaje, lamentablemente va a fallecer en Bosnia, y el imperio austrohúngaro hemos mencionado que le va a echar la culpa directamente a Serbia, y así inicia el conflicto. Otro detalle ahí, hemos mencionado también el personaje que lo asesina, Gavrilo Princip. Se ha desarrollado a partir de ese momento todo un problema entre los dos países y da inicio a lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, con el caso o el ingreso de lo que va a ser Rusia en el conflicto contra el Imperio Austrohúngaro y con su aliado que va a ser Alemania. El punto en el cual nos hemos quedado el día de ayer mencionando, hablando sobre el tema, va a ser el caso de los dos grupos en conflicto. Ahora sí, continuemos. En el primer grupo hemos mencionado el día de ayer que justamente se llamaba los imperios centrales, como están observando. 4 países van a ser parte de los imperios centrales. No va a ser directamente la planificación, se va a ir dando poco a poco. Perdón, compañeros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Es la unión de estos 4 países para desarrollar un ataque contra los otros países. Un detalle importante acerca de la Triple Entente también es la reacción de los aliados frente a los imperios centrales.
Y en el caso de los aliados o de los, de la Triple Entente en este caso, es que simplemente hemos mencionado tres nombres el día de ayer, importantísimos en este caso, el caso de Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, perdón, Rusia, el Imperio Ruso así se llamaba, pero alrededor hemos mencionado, hay muchos otros países. El caso de Italia, el día de ayer no sé si les detallé este punto, les voy aclarando. En el caso de Italia, estaba como aliado del Imperio Alemán y del Imperio Austrohúngaro, pero bajo conversaciones entre Francia, Gran Bretaña e Italia, Francia y Gran Bretaña habían decidido darle gran parte de los territorios del norte si es que Italia peleaba junto a ellos y vencía al Imperio Austrohúngaro. Al final de cuentas, Italia accede y se pasa al otro bando. Otro detalle importante va a ser el caso de Japón. Japón está al interior también del conflicto, porque en realidad lo que va a suceder es que muchos de los territorios, específicamente islas que están muy cerca de Japón, son islas que son de propiedad de Gran Bretaña. Entonces, al ser parte de Gran Bretaña, Japón es el aliado, es el amigo de Gran Bretaña y va a cuidar justamente esos territorios. ¿De quién lo va a cuidar? De los alemanes. Los alemanes también tienen territorios ahí en el Océano Pacífico, cerca de lo que va a ser Japón, e intentan tomar los territorios, las islas de Gran Bretaña. Por ese motivo, Japón está metido en el conflicto también. Otro de los detalles importantes es el caso de Estados Unidos. Siempre les voy mencionando, Estados Unidos también está en el conflicto. Curiosamente e interesantemente, no le hacen, no es, mejor dicho, uno de los países potencia en ese momento a Estados Unidos, simplemente va a ser uno más de los países en apoyo. ¿Ha tenido mucho que ver Estados Unidos para el desenlace tal vez de la Primera Guerra Mundial? Sí, pero en el caso de su ejército, siempre les menciono, la mayoría, o algunos, mejor dicho, de sus soldados no tenía armamento. El otro caso, cascos de guerra, no lo tenía para nada ningún soldado de Estados Unidos. Entonces, ese era un poquito el contexto que les quería narrar. También el caso de los países del África. No olvidemos que muchos de los países que estamos hablando que estaban en la guerra en Europa, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, son países coloniales. Y al ser países coloniales, lo que sucede es que simplemente no hay posibilidad de que, mejor dicho, se ha ido repartiendo África y en esos territorios son muchos que van a ir tomando conflictos con otros, justamente porque sus colonias le pertenecen o a Alemania o a Gran Bretaña o a Francia. Y por ese motivo es que van a estar metidos en el conflicto también. Ahora sí, ahí está la imagen, les decía el día de ayer, los imperios centrales son en color rojo, como están viendo. Otro detalle también, la Triple Entente. Y así va a ser un poquito la imagen, les voy mostrando, del suceso del conflicto. Entonces tenemos de esta manera el caso de el mapa en conflicto en Europa. Como están viendo, siempre les comento un poquito el caso de África. Observen lo que está ahí en África. Está justamente la Algeria francesa, Marruecos franceses y la Túnez francés. Son países, como les digo, coloniales que le pertenecen directamente a Francia e interesantemente lo que va a suceder es que muchos de los soldados que Francia va a tener en territorio europeo van a ser africanos. ¿Por qué? Porque justamente son colonias de Francia, le pertenecen a Francia y por tanto tienen que
tratar de defender el territorio francés en Europa. Es una guerra mundial verdadera porque Japón está en el conflicto, va a estar África también, el lugar de Medio Oriente con Turquía también más o menos está en el conflicto y solamente faltaba Estados Unidos, América, y posteriormente va a iniciar, como les digo, el ingreso. Ahí está. Vamos a comenzar con este detalle que estamos observando. Les voy explicando un poquito el caso de este punto. La ofensiva alemana sobre Bélgica y Francia. Ha tenido tanta fuerza militar Alemania que en algún caso, ¿qué es lo que ha sucedido? Va a desarrollar un ataque hacia Bélgica. Vamos a ver otra vez un poquito, un momentito, la imagen hacia atrás lo vamos a ir. Para que vayamos situando. Fíjense, ahí está el detallito. Entonces, el caso de Alemania, sitúen ahí está en la parte media justamente de la pantalla. Al costado izquierdo, al izquierdo de ustedes, seguramente van a poder encontrar, ahí está Bélgica y va a estar Francia también. ¿Qué es lo que sucede acá en este contexto? Alemania va a atacar directamente a Bélgica y a partir del ataque de Bélgica lo que va a hacer Alemania es empezar a tomar territorios de lo que fue Francia, o de lo que es Francia en este caso, todo el sector norte, e interesantemente sí va a empezar a vencer, a derrotar a Francia en la Primera Guerra Mundial. Tan fuerte es Alemania, les decía, que instantáneamente, mientras está empezando a hacer el ataque hacia Francia, va a hacer un ataque también hacia el Imperio Ruso. Esto sí, con apoyo del Imperio Húngaro, pero fíjense el detalle, Alemania tiene una gran frontera con el Imperio Ruso, y entonces a partir de ese punto es que se va a desarrollar todo el ataque hacia el Imperio Ruso y al mismo tiempo al francés. Ahí está el detalle que les mencionaba, el caso de la ofensiva alemana sobre Bélgica y Francia. Fíjense, la invasión planificada hacia Francia se llamaba Plan Schlieffen. Entonces, a anotarse, a subrayarlo, Plan Schlieffen. Y fíjense el detalle que está apuntando ahí entre paréntesis. El 80% del ejército alemán se había movilizado hacia lo que va a ser justamente Francia. Y en el caso de lo que es la frontera rusa, va a ser 20%. La defensa de los alemanes también han tenido mucha defensa, como están observando. En el caso de la defensa, va a ser el caso llamado Plan 17. Entonces, esa es la manera como es que se la. Ahí está. Entonces, a no olvidarse para nada, compañeros, ese es el modo como es que se ha desarrollado el conflicto entre estos dos países, es decir, Alemania frente a dos frentes en común. Y anótense el detalle de lo que estamos observando ahora, las batallas que se han desarrollado a lo largo de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. En el frente occidental, es decir, en el lado de Francia, hay algunas batallas importantes, la batalla del Marne, la batalla de Verdún, la batalla del Somme, que es una de las batallas más sangrientas, la segunda batalla del Marne, que vamos a ver que es al final en realidad de lo que es la finalización exactamente de la Primera Guerra Mundial. En el caso del frente oriental, lo que estamos viendo es la batalla de Tannenberg, va a ser un ataque principal frente a Rusia. Y finalmente estamos viendo la batalla de los Dardanelos o Galípoli, que se va a desarrollar en Turquía. Otro de los detalles importantes, ahí está, vayan tomando nota, con este punto es que inicia justamente el caso de el ataque por parte del Imperio Austrohúngaro a Serbia. El resultado, como pueden ver, ahí está, victoria aliada. El ejército del Imperio Austrohúngaro había ido desarrollando el ataque preventivo o ataque directo hacia
lo que va a ser Serbia, y Serbia, interesantemente, va a desarrollar una defensa tan interesante que al final de cuentas derrota al Imperio Austrohúngaro. Un país tan pequeño, Serbia, venciendo al Imperio Austrohúngaro en esta batalla. No está todo el poder de lo que es el Imperio Austrohúngaro, porque gran parte de su territorio está siendo intentando ser atacado por Rusia, y por ese motivo es que el Imperio Austrohúngaro va a estar defendiendo su territorio juntamente con Alemania en la parte oriental. Y por otra parte, posteriormente va a tener problemas con Italia. Entonces, ese es el modo como es que se ha ido dividiendo el caso de el, el caso de los ejércitos de el Imperio Austrohúngaro. Vamos viendo, ahí está la batalla de Tannenberg. Esta es la batalla que les mencionaba al inicio. Alemania va a desarrollar una de las batallas interesantes frente a Rusia, la cual va a vencer. Todo el sector que están observando en la imagen, ahí en la parte de su frontera entre Rusia y Alemania, imagínense la parte de Alemania ingresando en realidad a lo que va a ser el Imperio Ruso. Va a ir tomando territorios del Imperio Ruso. Y más adelante el apoyo del Imperio Austrohúngaro que les decía, que va a ir defendiendo su territorio y al mismo tiempo tratando de tomar territorios de Rusia. Esta es una de las batallas interesantes, 26 y 30 de agosto del 14, la batalla de Tannenberg. No se olviden para nada. Otro detalle, otra capturita, vamos a ir viendo muchas de las batallas, en algún caso solamente la imagen que estamos viendo, y en otras les voy explicando un poquito en detalle. 5 y 12 de septiembre de 1914, fíjense la correlación en septiembre del 14, batalla del Marne. Esta es la primera batalla del Marne, así es considerada, para que me entiendan. La última batalla del Marne, la segunda batalla del Marne, tiene que ver justamente al final de la guerra. Entonces no se van a confundir entre la primera y la segunda batalla del Marne. Considerada también, como pueden ver, como el milagro de Marne. Es una contraofensiva por parte de Francia y Gran Bretaña. Contraofensiva, ¿qué significa esto? Que Alemania ha derrotado Bélgica y va a ingresó, como ya les había dicho, a territorio francés. Entonces, los franceses y los británicos se han unido y están intentando hacer que los alemanes retrocedan nuevamente a su territorio. El resultado, como están observando ustedes, Alemania se retira al noroeste, a las afueras de París. Estaba muy cerca de ingresar a la capital de Francia, entonces da el resultado, los franceses y británicos hacen retroceder kilómetros atrás a los alemanes. Posteriormente, ¿qué pasa? 3 y 9 de diciembre del mismo año, fíjense, 1914, lo que se va a desarrollar ahora va a ser el caso de la batalla de Kolubara. No es una de las batallas muy significativas, pero es interesante porque nos da a entender un poquito el caso de el modo como es que se está desarrollando esto. Hemos dicho, los serbios se habían defendido en una primera batalla, y en esta segunda batalla justamente Serbia los derrota a los del Imperio Austrohúngaro. ¿Cómo es que sucede la derrota del caso de el Imperio Austrohúngaro? Lo más interesante de este caso es que Serbia ha ido desarrollando un ejército pequeño al inicio, desde su capital y desde diferentes provincias en el centro y sur. Van a ir tomando territorios poco a poco, es decir, van a ir adelantando sus filas poco a poco en su propio territorio para ir defendiendo, y a medida se dice que van a ir desarrollando el ejército y marchando hacia el norte para chocar contra el Imperio Austrohúngaro, se han ido sumando más y más personas civiles que van a ir tomando simplemente armas para defender su propio territorio. Tanto va a ser la ímpetu que van a tener estos personajes que al final de cuentas, cuando el Imperio Austrohúngaro ingresa, son derrotados.
Y esa ha sido una de las sorpresas más grandes de la guerra. Vamos con el otro detalle que les decía, ahí está, ya hemos pasado a 1915. En el caso de 1915, 19 de febrero, hasta el 16, fíjense, hasta el 9 de enero de 1916, la batalla de los Dardanelos. Esta batalla de los Dardanelos ha sido interesante, impresionante, por este detalle. Como están viendo al costadito, Francia y Gran Bretaña han intentado hacer una batalla contra lo que hoy conocemos como Turquía, contra el Imperio Otomano, porque se sabía que el Imperio Otomano ya estaba metido en el conflicto, justamente como dice, en el estrecho de Turquía. Más que una batalla entre los dos, es una batalla por parte de Francia y Gran Bretaña, para por si acaso hacer que, como están viendo en el mapita, el Imperio Otomano no se una para nada con el Imperio, perdón, con Bulgaria, que está en la Europa continental, como están viendo ahí. Una partecita justamente es Bulgaria y otra parte es el Imperio Otomano. Entonces, para que no haya esa posibilidad de unión de los dos, simplemente lo que ha sucedido es el caso de que los franceses y británicos han marchado con sus flotas de barcos hasta el estrecho de Turquía, en ese sector que es el Mar Negro, y al final, lamentablemente, el Imperio Otomano los derrota. Ha sido tan fuerte la derrota que los británicos y franceses van a tener que dejar simplemente el estrecho de Turquía, y el Imperio Otomano por fin se unió con Bulgaria y posiblemente se uniría con el Imperio Húngaro y Alemania. Bulgaria, como es parte del grupo de los imperios centrales, va a comenzar un ataque hacia Serbia. El Imperio Húngaro también va a hacer lo propio. En algún momento va a ser tomado incluso Serbia, pero posteriormente se reorganiza y nuevamente al final casi de la guerra van a ir recuperando los serbios todo su territorio. Otro detalle importante va a ser el 22 de abril al 25 de mayo de 1915, la segunda batalla de Ypres. La primera batalla no nos interesa, siempre les digo, solamente hay algunas batallas importantes, en otros detalles no nos interesa. Entonces ahí está el caso de la batalla de Ypres. Como dice Francia y Reino Unido, Australia y Canadá, fíjense, ya estaban metidos en el asunto, son los que van a pelear contra el imperio alemán. Y el resultado va a ser lo que están viendo ahí, la defensa aliada. Van a intentar los franceses, Reino Unido y Australia, Canadá, derrotar a los alemanes, tratar de que completamente salgan de territorio francés. No lo van a lograr, simplemente va a ser un ataque hasta tratar de desplazar, por decir así, a los alemanes, pero no va a ser todo el resultado lo que querían. Y hay algunos detalles, como están viendo entre paréntesis. Una primera batalla en usar gas mortífero, el gas de cloro. Y como dice el otro punto, desde esta batalla se combatió con máscaras antigas. Más adelante sucede esto otro que es en el mismo año 1915, la Gran Retirada. Sí se lo conoce. En esta Gran Retirada completamente es derrotado el Imperio Ruso. Esto es en el sector del Frente Oriental. Los alemanes han ido tomando territorios, hemos dicho, juntamente con el Imperio Húngaro. El zar Nicolás II, para ese momento emperador de Rusia, es el que va a ir desarrollando estrategias militares de defensa de Rusia, y al final, como hemos dicho ya en la Revolución Rusa, le fue muy mal en la defensa de su territorio, y al final de cuentas simplemente van a resultar perdiendo esa batalla. 21 de febrero al 18 de diciembre de 1916, la batalla de Verdún. Se desarrolla a lo largo de lo que va a ser cerca de París. Ha sido una ofensiva por parte de los alemanes, una defensa por parte de los franceses. No se olviden la fecha, es 1916. Ya estamos en plena época de la creación de
defensivos en todo el largo de lo que es la frontera francesa, lo que se va a llamar las trincheras, la guerra de las trincheras más adelante. Y vamos con otro detalle. El caso del 1 de julio al 18 de noviembre de 1916 también, la batalla del Somme. Les decía, esta es la batalla, una de las batallas principales, porque en realidad lo que estamos viendo acá es la más sangrienta o una de las más sangrientas guerras. 1 millón de personas de baja. No todos son asesinados. Cuando decimos de baja, muchas veces hacemos mención a lo que va a ser el caso de heridos, desaparecidos y demás, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo este detalle, pero 1 millón de personas, fíjense. Y esta guerra, la batalla del Somme, por ejemplo, es interesante porque se desarrolla mientras se está desarrollando también la batalla de Verdún. Hace momentos atrás decíamos la batalla de Verdún se desarrolló en el 16, coincidentemente se hace la batalla del Somme. ¿Cuál era la idea de los franceses y los británicos? Que en la batalla de Verdún se desarrolla un ataque por parte de los alemanes y para que ese ataque deje de ser tan efectivo, pues los franceses y los británicos empiezan a atacar en una región que va a ser el Somme. ¿Para qué? Para hacer una especie de distracción a los alemanes y para que el ejército alemán se divida en dos. Lamentablemente, la batalla de Verdún queda reducida a una pequeña batalla, por decir así, y la batalla del Somme se vuelve una de las batallas más encarnizadas de la Primera Guerra Mundial. No se olviden, de la Primera Guerra Mundial. Comparado a la Segunda Guerra Mundial, vamos a más adelante decirles, hay otra batalla mucho más mortífera entre las dos guerras mundiales. Una de las imágenes interesantes ahí del Somme, justamente, ese es el tipo de armamentos y soldados que consentían en la batalla. Y ahí está un detalle interesante, 146.000 personas han fallecido en la batalla del Somme por parte de los aliados y por parte de Alemania 165.000. 165.000. En ese momento les decía, hemos visto el caso de lo que era las bajas, 1 millón, pero en este caso estamos viendo justamente el caso de los fallecidos. Y vamos con la última batalla. Tal vez muchos deben pensar muy rápido estamos haciendo. En realidad estamos haciendo un resumen de las guerras, de las batallas. Ahorita nos vamos a meter al tema de la Primera Guerra Mundial, pero de forma un poquito más general. ¿Ya? Esto es un poquito más específico, siempre les digo. El 11 de noviembre del 18 es el fin de la guerra. Fíjense, lo más interesante de esto es la segunda batalla del Marne y es la más importante o interesante entre las dos batallas del Marne. Hace rato hemos dicho una primera batalla del Marne y la segunda. En este caso, fíjense qué dice, los aliados se enfrentan a Alemania y la rendición de los alemanes. Les comento, en realidad lo que ha sucedido al final de la Primera Guerra Mundial es que los alemanes ya se habían rendido, por lo menos el acuerdo de rendición ya se tenía un día antes, el 10 de noviembre, por tener una idea, y ya se había dado la idea definitiva de la renuncia por parte de Alemania en la Primera Guerra Mundial, la rendición. Pero lo que habían acordado entre alemanes y británicos y franceses era que a las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 termina la guerra. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que el 11 de noviembre las tropas alemanas, francesas, británicas, todos ellos sabían que a las 11 de la mañana iba a terminar la guerra. Se ha ido desarrollando 5, 6, 7, 8 de la mañana una guerra, una batalla normal en el Marne. A conciencia, por si acaso les repito, a conciencia de que sabían que en realidad lo que iba a pasar es que a las 11 de la mañana había un alto al fuego. Entonces, posiblemente la idea es la que, interesantemente, el que tome más territorios
hasta el final de la guerra, ese iba a ser el vencedor, por lo menos de los territorios que tendrían que tenerlo después a unos 100 o 100 años, 200 años, si es que tendrían unos límites exactos ya entre los países. Ahora sí, vamos al detalle que les decía, vamos a considerar ahora de forma general qué es lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. Eso era de forma específica, vamos al caso de la primera etapa, 1914 hasta 1915, la guerra de movimientos, anótense. La guerra de movimientos. En el caso de la guerra de movimientos, por si acaso les voy indicando qué es lo que sucede acá. Que en realidad es una guerra de tipo convencional. Anótense la definición que les voy a dar a continuación. Es bien sencillita la definición. Es ganar o perder territorios. Entonces, anótense eso. Es ganar o perder territorios. Listo. Esa es una guerra convencional, siempre les comento. Bolivia ha tenido una guerra convencional con el Paraguay y lo que ha sucedido es que hemos perdido territorio con el Paraguay. Entonces, a eso se refiere con justamente el ganar o perder territorios. La guerra de movimientos específicamente es perder territorios o ganar. Y en el caso de Alemania, como ya hemos demostrado en el caso de la batalla de Tannenberg, los alemanes van a dar un paso interesante porque van a ganar territorio a los rusos. Y en el caso de la ofensiva contra los franceses, de la misma manera, Alemania va a tomar territorios de Francia, muy cerca, hemos dicho, de lo que va a ser París incluso. Ahí es donde, cerca de París, se va a desarrollar la batalla del Marne, la batalla de Ypres, la batalla de el Somme, que hemos observado hace unos 50 años. Entonces, no se olviden para nada. En algún banco de preguntas por ahí, no sé en qué lugar lo leí, creo, la pregunta. No sé si la pregunta era sobre qué es la batalla, o mejor dicho, la etapa de guerra de movimientos, o entre qué años. Algo así decía la pregunta. Tengan mucho en cuenta eso. Otro de los detalles, ahora sí, la segunda etapa, anótense, 1915 hasta el año 1917, se desarrolla una segunda etapa llamada justamente la guerra de las trincheras, de la cual hemos hablado un poquito hace momentos atrás. La guerra de las trincheras es lo que están observando ustedes, compañeros, ahí. Justamente esos son las trincheras. Es una trinchera más o menos pequeña en realidad, pero las trincheras que usualmente se han utilizado en la Primera Guerra Mundial son muchas de 2 metros, de 3 metros de profundidad, para que puedan estar tranquilamente los soldados aprestos a poder salir en cualquier momento que desarrolle el combate. ¿En qué específicamente se diferencia la guerra de las trincheras con el caso de, por ejemplo, la guerra de movimientos? Podemos definirlo de dos maneras. Una primera manera podemos decir simplemente es que ninguno de los países pierde ni gana territorio. Entonces podemos decir nadie toma ni pierde territorio. Entonces, esa sería la definición de lo que va a ser la guerra de las trincheras. Ahora, otro de los detalles importantes acerca de la guerra de las trincheras, podemos definirlo también de esta manera. Defensa de los territorios. Entonces, es una defensa interesante. La estrategia de la defensa entre los años 15 hasta el 17 justamente tiene que ver con que se cavan hoyos en la tierra e interesantemente las personas, imaginen, siempre les digo, imaginen que esos son los franceses, imaginen que los alemanes están intentando
atacar a los franceses. ¿Y qué es lo que van a encontrar a lo largo de su frontera? Pues muchos soldados apostados en trincheras. Los alemanes van a tener que caminar, corretear, vamos a decir así, correr en el terreno, y van a ser fácil para poderlos disparar. Entre tanto, los franceses, fíjense, están cubiertos completamente, solamente su cabeza y sus brazos van a estar desarmados para poder ir atacando a los alemanes. Entonces, también se puede ver al contrario. Imaginen que los franceses están atacando a los alemanes y los alemanes van a esperarlos con trincheras. Entonces, muchos historiadores dicen que se ha estancado la guerra en ese periodo. Es decir, como ya les dije, nadie gana ni pierde territorios por este detalle, las trincheras. Ahora, otro detalle va a ser esto también, muy importante, muy interesante, el caso de lo que va a ser el fin de la guerra. En el caso del fin de la guerra, yo sé que le han sacado capturita a muchos. Es más sencillo a veces sacando capturita e ir indicándole, van a ir tomando apuntes de algunos casos importantes. En el año 1917, en diciembre, fíjense, es que va a ingresar a Estados Unidos en el conflicto. Les comento, en el año 1915, anótense, 1915, los alemanes habían habían disparado, así literalmente, habían torpedeado a un barco comercial de Estados Unidos y Gran Bretaña. Hacía diferentes tipos de viajes desde Estados Unidos a Gran Bretaña, y lo interesante de esto va a ser que en algún momento hunden a este barco que les decía, se llama este barco Lusitania. Entonces anótense por si acaso, el Lusitania. En el caso del barco Lusitania, ¿qué es lo que sucede? Simplemente va a ser hundido por los alemanes, por un submarino alemán, y a partir de ese momento Estados Unidos puede que ingrese en el conflicto, no lo va a hacer de forma directa. Posteriormente, para el año 1917, va a haber 3 embarcaciones comerciales de Estados Unidos que van a ir desde el Océano Atlántico, es decir, desde Estados Unidos por el Océano Atlántico hasta Gran Bretaña, y ahí van a ser también torpedeados por submarinos alemanes. A partir de ese momento es que Estados Unidos considera la posibilidad de ingresar al conflicto. Aparte de que ha habido un telegrama muy curioso, un telegrama por parte de Alemania diciéndole al gobierno de México que apoye a Alemania ahí en América, que México comienza una guerra internacional con Estados Unidos, y a partir de eso, si México vence a los norteamericanos, los alemanes van a apoyarlos y van a tener la posibilidad México de ganar territorios del sur de Estados Unidos. Entonces, ese es el contexto por el cual Estados Unidos ingresa al conflicto. No va a haber una guerra directa con México, una guerra larga, vamos a decir, pero en el caso de Estados Unidos sí va a ir apoyando a los europeos en suelo europeo, a los franceses y británicos, y como ya les había mencionado, van a llegar hasta Europa, muchos sin armamento y algunos, mejor dicho, todos sin cascos de guerra. Otro de los detalles importantes que están observando es el 3 de marzo de 1918, ya lo habíamos mencionado en la Revolución Rusa también, el caso de lo que hemos visto es que en realidad es que el Lenin, el personaje de la Revolución Rusa que hemos mencionado, es el que va a apoyar justamente a Alemania para desarrollar un tratado de paz. Y el tratado de paz, ahí está, lo pueden leer, lo pueden anotar, se llama Brest-Litovsk, firmado 3 de marzo del 18, no se olviden, nuevamente les repito,
Brest-Litovsk. En un banco de preguntas, ese tipo de preguntas era algo que he observado interesantemente. Decía cuál es el tratado entre Rusia y Alemania en la Primera Guerra Mundial, más o menos decía así la pregunta, y el inciso es Brest-Litovsk, no se olvide. Más adelante, interesantemente, en octubre de 1918, el Imperio Austrohúngaro va a pedir un armisticio. ¿Qué es armisticio? Se está rindiendo el Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué se rinde? Porque los italianos están intentando vencer a los del Imperio Austrohúngaro. Lo propio va a ser por parte de Serbia, lo propio va a suceder con el caso, lamentablemente, del cansancio de los soldados del Imperio Austrohúngaro, y al final de cuentas simplemente van a pedir su rendición. ¿Por qué pide rendición del Imperio Austrohúngaro, que ha comenzado toda la guerra? Va a ser porque meses antes ya se había rendido Bulgaria, y al final de este mes, en octubre, se va a rendir también el Imperio Otomano. Todos los aliados de Alemania se rinden hasta finales de octubre. En el caso de Alemania, ¿qué es lo que sucede al interior de Alemania? Interesantemente, Guillermo II, que va a ser el emperador, el Kaiser, así se llamaba, va a querer continuar la guerra. Son 4 años de guerra, y los alemanes le van a pedir, los mismos alemanes, el pueblo alemán, le va a pedir que se rinda. Lo que va a suceder es que el emperador va a dar la orden de no rendirse, y más bien de continuar todavía con la guerra. Y fíjense lo que dice ahí, el dato: la revolución de octubre y noviembre en Alemania. Se va a desarrollar una revolución en octubre y otra en noviembre en contra del emperador. El pueblo alemán está cansado ya 4 años de guerra y le van a decir que se rinda. El emperador va a tratar de seguir en el poder. Hasta este punto, fíjense el siguiente que dice: amotinamiento de los marinos de la flota de guerra de Kiel. Era un enfrentamiento en el océano, perdón, en el mar Báltico, mar del Norte más o menos, entre Gran Bretaña y Alemania, en el mar. Y los británicos son más capísimos en el mar. Entonces, los alemanes, los mismos marinos, tienen miedo de una guerra contra Gran Bretaña, y le van a solicitar, le van a pedir al emperador no ir a la batalla. El emperador les responde que lo que está en juego es el honor de Alemania. Si tienen que ir a perder a la guerra, vayan. Entonces, por ese motivo es que se van a amotinar los marinos. Y al día siguiente de ese detalle, se amotinan también el ejército alemán. ¿Qué tenemos como resultado? Fíjense, el pueblo en contra del emperador, el ejército y los marinos, la armada alemana, están en contra del emperador, y al final, el 9 de noviembre, Guillermo II renuncia a ser emperador de Alemania. Se forma un nuevo gobierno, y el 11 de noviembre de 1918, ese gobierno nuevo simplemente deja la guerra, es decir, Alemania se rinde. Ahí están algunas de las fotografías de la Revolución de Octubre y de Noviembre que les mencionaba. Interesante dato, porque en realidad en plena Primera Guerra Mundial se da ese tipo de sucesos, protestas y marchas. Vamos a la consecuencia. Así termina entonces la guerra, y vamos con la consecuencia de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. 28 de julio de 1919, lo que se desarrolla es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles. Anótense entonces. El Tratado de Versalles. Ahora, ¿qué es lo interesante de este Tratado de Versalles? Se lo va a desarrollar cerca de París, allá en Francia, en el bosque de Compiègne, como están viendo ahí ustedes, en ese vagón de tren. Siempre les menciono, el vagón de tren es muy importante. En ese vagón de tren entonces se ha desarrollado justamente la firma de la rendición de Alemania.
Eso es el Tratado de Versalles. Entonces los líderes europeos firmaron el tratado y van a ir mostrando el tratado ahí en la Galería de los Espejos. Eso es justamente Versalles, Palacio. ¿Y en qué consiste el tratado? Eso es lo que quiero que vayamos tomando en cuenta. El tratado tiene muchos puntos importantes. El clave, van a ir tomando nota, tiene que ver con esto. Desarme militar de Alemania. Desarme militar de Alemania. Fíjense un detalle importante. El desarme militar tiene que ver justamente con el hecho de que los alemanes tienen que cerrar por completo las fábricas que tienen. Prohibido que Alemania siga construyendo armamento. Segundo detalle, concesiones territoriales. ¿Qué significa concesiones? Conceder, entregar territorios. Alemania va a perder ricos territorios en yacimientos de oro. Y el otro detalle importante, impresionante, va a ser el caso justamente de las indemnizaciones. En el caso de las indemnizaciones, Alemania tiene que pagar todo el costo de la Primera Guerra Mundial. Todo el costo. Eso es lo más duro en realidad del conflicto. Para que tengan una idea, ¿cuándo termina de pagar las indemnizaciones? En el año 1983. Fíjense, ese es el detalle más interesante. Es un tratado en realidad que se dice es muy complejo, porque en realidad, al final de cuentas, es tan duro que los alemanes están en una crisis económica tremenda. En el caso del desarme militar, tiene muy poco cuestiones de dinero, es decir, cuestiones comerciales, va a rebajar muchísimo el caso de la economía en Alemania por el cierre de las fábricas. En cuestión de la concesión de territorios, va a perder, hemos dicho, yacimientos de oro. Y en el caso de las indemnizaciones, es un país endeudado, súper endeudado, porque fíjense, esto se desarrolla en el año 1919, casi 80 años van a estar los alemanes pagando indemnizaciones, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Para terminar, compañeros, las consecuencias. Una primera consecuencia, el número de fallecidos, de 9 a 10 millones de fallecidos. No hay una cifra exacta en realidad. En el caso de los 9 a 10 millones de fallecidos, tiene que ver con que en algunos datos de páginas de Internet, por ejemplo, especializados, dice 10, en otros incluso excede 11, en algunos dice simplemente 8 y algo más de millones de personas. En un no me acuerdo si era un documental, en una teoría, decía en realidad los gobiernos en la Primera Guerra Mundial no tenían eh, la información exacta de las personas que vivían en sus territorios y no se sabía lamentablemente cuántas personas iban a fallecer. Entonces, no había una organización porque la Primera Guerra Mundial ha sido sorpresiva. En el segundo caso, el caso de los heridos, 21 millones de heridos. Eso se tiene un poquito más de consenso. 21 millones de heridos. Y finalmente, en el caso de los desaparecidos, va a ser de 3 a 4 millones de desaparecidos. 3 a 4 millones. Entonces, con eso terminamos, compañeros, el día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con la Segunda Guerra Mundial. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.